Damos continuación al pleno, a la sesión plenaria del Estado de la Ciudad, en el punto que lo habíamos dejado, no sin antes recordar a todos los grupos municipales que han de presentar en Secretaría las propuestas de resolución para el debate de esta tarde, con un máximo de tres propuestas. Bien, vamos a iniciar el turno de réplica. Lo inicia el señor alcalde, en el que procede a dar contestación al mismo tiempo a todos los grupos políticos sin límite de tiempo. Cuando quiera. Buenos días, otra vez. Gracias, presidente. Quiero aprovechar la ocasión para saludar al exalcalde de la ciudad, a Rafael Gómez Montoya. Muchas gracias por acompañarnos. No he tenido anteriormente ocasión de poder saludarle. Gracias por su incorporación. Pues les debo reconocer que tenía un interés especial, como les dije al principio de este debate del Estado de la ciudad, por saber de boca de todos los grupos políticos de la oposición qué aportaciones nos iban a realizar para que el estado de la ciudad sea mejor que hace un año y para que la vida de nuestros vecinos y sus expectativas ante el futuro sea mejor que hace un año. Y les debo reconocer que no me han sorprendido. Intentaré contestarles un poco a todos según sus aportaciones que han ido realizando. Por un lado, he escuchado al señor Márquez y la verdad es que cuando le escucho hablar de que nos tienden la mano con humildad y que están dispuestos a escuchar y a relacionarse con este equipo de gobierno, pues la sensación que uno tiene y la experiencia que además tengo con usted particularmente es que la podría asimilar a como si me propusiese cortejar a un cocodrilo. Como cuando abren la boca no sabes si a uno le están sonriendo o están esperando para engullirle. Y la verdad es que la sensación que tengo con usted siempre es esa. No con el Partido Socialista, pero con usted particularmente la verdad es que esa es la sensación. Porque además le estaba escuchando y en su intervención nos estaba diciendo que todo lo que había gestionado este equipo de gobierno durante este primer año era gracias al Partido Socialista. Y yo creo que ha pasado solamente un año y le debo hacer recordar y le debo hacer a usted reflexionar desde mi puesto como alcalde de la ciudad cuál es el motivo de que quizás usted esté en la oposición y qué es lo que hemos solucionado durante todo este año de este equipo de gobierno. Nosotros nos encontramos unos teatros cerrados a cal y canto porque hacía más de 2 años que no teníamos técnicos de luz y de sonido y ese problema ha sido solucionado por este equipo de gobierno. Nos encontramos una ciudad en la que no se realizaba ningún tipo de actividad para el pequeño comercio, para las pymes de la ciudad. Y en estos meses de gobierno se han recuperado actividades que incluso se realizaron en el pasado por ustedes. Por eso he puesto en valor la labor que hicieron todos sus antecesores. Pero, desde luego, en la última legislatura hubo un vacío total y este equipo de gobierno del Partido Popular y ULEC pues, ha recuperado esas actividades. Les he mencionado también el atraso de 2 millones de euros que tenían ustedes con todos los trabajadores de la plantilla. Eso se ha solventado también por este equipo de gobierno. Les he comentado también cómo estaba la situación de la policía local, una policía a la que no le pagaban en tiempo y forma sus nóminas como al resto de los trabajadores y además le adeudaban ustedes todas las horas extras que habían echado y todas las retribuciones a la que tenían derecho. Estaba hecho un auténtico polvorín. La diferencia está que cuando llega este equipo de gobierno ha saldado todos los compromisos que había que cumplir con la policía local y cuando pedimos un voluntario es un orgullo decir que dan un paso al frente todos los policías porque quieren hacer todos ese servicio extraordinario. ¿Qué decirle, señor Márquez, cuando hablábamos de servicios sociales? Una delegación donde nos encontramos que no había firma. Llevaban un año sin poder dar una sola ayuda porque no había técnicos con firma en la Delegación de Asuntos Sociales. De hecho, le he escuchado a la señora
Pulido decir que había que incrementar la partida de servicios sociales y luego se da uno cuenta que cuando trae una modificación presupuestaria de $500.000 de euros para incrementar esa partida social, resulta que Partido Socialista vota en contra, Izquierda Unida Podemos vota en contra, Más Madrid vota en contra y debo reconocer el voto favorable de Vox. ¿Qué decirle, señor Márquez, cuando hablaba usted de viviendas y de la importante que es la vivienda en esta ciudad? Coincido con usted en que es importante, pero desde luego me reconocerá usted, que no lo ha reconocido en su intervención, el populismo que hubo por lanzar unas viviendas sin promoción y el marrón en el que habían metido ustedes, primero a la institución y segundo a los vecinos adjudicatarios de esas viviendas, y el orden de factores no altera el producto. Puede alterar perfectamente a quien habían metido en marrón en un primer momento. Pero la realidad es que nos encontramos unas promociones en las que no había sustento económico para poder realizarlo. Gracias al apoyo de Podemos y de Más Madrid, junto con todo el equipo de gobierno, conseguimos esa financiación y el PSOE ha estado ausente. ¿Qué decirles también de las juntas de distrito que llevaban años sin convocarse? En un solo año de gobierno se han convocado ya las juntas de distrito en 8 ocasiones, como les he dicho en la primera intervención. ¿O qué decirles? No me puedo olvidar de ello, ¿no? De las fiestas de la fortuna. Justo cuando cogí el bastón de mando hace un año, me encontraba unas fiestas de un barrio que no se habían solventado los problemas técnicos y de sonido y hubo que solventarlos de manera urgente. Y estaban dispuestos a dejar un barrio sin ningún tipo de vida, como hicieron con el resto de la ciudad. Por otro lado, ahora quizás echamos la vista atrás y muchos son nuevos en este salón de plenos y quizás no lo sepan o muchos vecinos hayan olvidado de ello. Pero el equipo de gobierno anterior, ¿recuerdan ustedes aquellas frases cuando les decían desde el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana que presentaban ustedes proyectos para que fuesen subvencionables por parte del Ministerio y decían que sus proyectos eran inmaduros? Eso ha pasado en este ayuntamiento, por eso estamos aquí. Eso ya no pasa en este ayuntamiento. Hemos montado una unidad específica para que no se nos escapen esos recursos económicos, o como cuando se perdían ayudas millonarias por parte de la Comunidad de Madrid, por ejemplo, los 3 millones de euros que se destinaron para la rehabilitación de viviendas, ¿no? En este caso, en este año de legislatura, hemos conseguido 4,5 millones para poder lanzar una de las promociones a través de Ensule. ¿Qué decir de todas las ferias sectoriales que dejaron sin realizar? O esos 5.000 expedientes de la Delegación de Urbanismo totalmente destrozadas desde un punto de vista técnico. Y esa es la realidad. Cuando una de las primeras entrevistas que hice como alcalde dije que estábamos en una quiebra técnica de recursos humanos en este ayuntamiento, era la cruda realidad, era una foto real de la situación a la que nos íbamos a enfrentar este equipo de gobierno, este humilde equipo de gobierno que tiene mucho trabajo por delante. Hay cuestiones que se han podido solucionar en este año y otras evidentemente que no. Decía el señor Poblete que me había escuchado en esas entrevistas, en esas manifestaciones y que desde mi punto de vista desde su punto de vista no se había solucionado toda la problemática. Claro que no se ha solucionado toda la problemática. Que espere que la Administración se resuelva toda la problemática en un solo año, evidentemente es un gran desconocedor de la Administración. Usted ya lleva un año, es de los más nobles que tenemos aquí al frente y estoy convencido que con el tiempo adquirirá la pericia suficiente para, de verdad, poder contrastar que eso no se puede solucionar en un año, pero usted sabe, porque de eso sí le informan, de que se están haciendo los trabajos y los avances oportunos para conseguir cubrir todas estas bajas técnicas. Por otro lado, resulta, señor Márquez, que ustedes no realizaban ningún tipo de actuación para acabar con las fiestas ilegales que había en esta ciudad. Aquí, con la colaboración de industrias, colaboración de seguridad ciudadana, también echando mano del Estado, porque también ha habido que colaborar con ellos, porque creemos en el respeto institucional, no creemos en el ataque institucional como ustedes, creemos en el respeto institucional. Hemos ido y hemos abortado determinadas fiestas ilegales que se estaban realizando en el polígono de Pradovera, que no es de este año, son actividades que por desgracia se venían realizando durante mucho tiempo y ustedes estaban realizando caso omiso. Tenían una postura de inacción totalmente frente a ellas. O, como bien les han dicho, la falta
de empatía con las peñas, con el tejido asociativo, como les han señalado tanto la representante del Partido Popular o el primer teniente de alcalde, Carlos Delgado, con las distintas entidades, asociaciones y peñas de la ciudad. Pero, por supuesto, que queda mucho que hacer. Les debo reconocer a las tres formaciones, en este caso, que han intervenido y han hablado de la Comunidad de Madrid, tanto Partido Socialista como Podemos, como Más Madrid, que no me ha sorprendido el uso del comodín de Ayuso. La verdad es que cuando estaba en la oposición era la justificación que siempre utilizaba el Gobierno, pues lógicamente estando ustedes en la oposición, pues ¿cómo no lo van a utilizar? Y ahí es cuando les vengo a poner en valor el llevarse bien con el resto de instituciones. Por un lado, como ustedes saben, se está construyendo a día de hoy la ampliación del Rafael Fribes de Burgos, como les he señalado también en la primera intervención. De igual manera, el Gabriela Monreale se está adjudicando la obra para comenzar esas obras de ampliación. Y como les he dicho y les he anunciado y les vuelvo a insistir, se va a realizar también el instituto en el barrio de Solagua, más el resto de infraestructuras que he señalado en la primera intervención y que no quiero ser reiterativo. Por otro lado, desde un punto de vista de la sanidad, que ustedes siempre atacan al Gobierno de la Comunidad de Madrid, y yo creo que todavía no han soportado que la señora Isabel Díaz Ayuso ganase con mayoría absoluta y fuese refrendada por todos los madrileños. Esa es que es la cruda realidad, y eso significa que están contentos la mayoría absoluta de los madrileños con las políticas que está llevando a cabo la Comunidad de Madrid. Por un lado, les vuelvo a decir, se va a hacer, y así se comprometió la señora Isabel Díaz Ayuso cuando vino, la presidenta, cuando vino a celebrar el Consejo de Gobierno del Ayuntamiento de Leganés, a hacer un nuevo centro de salud en el barrio de Solagua, más las inversiones tanto en el Hospital de Severo Ochoa como en el resto de centros de salud. Resulta que les escucho hablar del transporte. Les escucho hablar del transporte y parece que han salvado ustedes la disputa que había entre trabajadores y el tejido y la directiva de la empresa Martín. Y lo que dije en un principio y lo que digo ahora, porque no cambio de opinión como suele hacer el Partido Socialista, es lo mismo. Es decir, es un conflicto que tenían que solventar, en este caso, la parte directiva de la empresa junto con los trabajadores. No sé si ustedes habrán arreglado mucho o no por ir a manifestarse. Lo que nosotros sí tenemos claro que lo que está en nuestra mano lo hemos hecho. Es decir, tal día como hoy me pedían la autorización para poder implantar unos aseos para esos conductores, al día siguiente tenían la concesión de ese espacio hecha por parte del Ayuntamiento. Ahí es donde el Ayuntamiento tenía que estar y, por supuesto, estar enterado de primera mano para poder informar a los vecinos de Leganés de la situación que había, no con el ánimo incendiario. Y ese ánimo incendiario que tenían ustedes, y ese ánimo incendiario nosotros lo podíamos utilizar como Gobierno contra el Gobierno de España. Como Gobierno local para utilizarlo contra el Gobierno de España. Podía yo sacar aquí el comodín de Puente, del señor Óscar Puente, pero no lo voy a sacar. Y no lo voy a sacar por una sencilla razón, porque a mí como alcalde de esta ciudad lo que me interesa es el soterramiento de la vía. Me interesa a mí como alcalde, nos interesa a este equipo de Gobierno y algo fundamental, le interesa a los vecinos de Leganés. Y cuando tuve ocasión de hablar con él, con el primer teniente alcalde, cuando vino al partido del Leganés con el Valladolid, lo que le dijimos evidentemente desde un ánimo cordial es que estaremos interesados en tener una reunión con él para poder obtener esa inversión para la ciudad. Podía hablar de todo lo que pasa en el día a día de la C5 y todos los retrasos que hay por la falta de inversión, pero no. Creo que no es el momento oportuno y al contrario, lo que creo es que debe haber una buena relación con él. Luego, señor Márquez, escuchándole a usted, la verdad es que, claro, ¿cómo voy a confiar en usted? Si es que usted miente según se levanta. Primero, dice que es un gobierno más caro y que tenemos más asesores que el anterior gobierno. Mire, 33 asesores tenía el gobierno del Partido Socialista, Ciudadanos y Leganemos. Esa es la realidad. Usted ha dicho, ustedes 28, todavía nos ganan por 4. O sea que yo creo que evidentemente es una reflexión que le hago y le invito a que lo haga, que además sé que usted es una persona creyente de no mentir. Por otro lado, abandone la demagogia, de verdad. Cuando usted habla de la acción del programa de Puertas Abiertas, se le olvida decir una cosa. Ustedes tuvieron suerte, que no pasó nada en esos colegios que ustedes dejaban abiertos donde se metían los niños y niñas de esta ciudad a jugar sin ningún tipo de control. Si llega a pasar algo, ¿quién responde ahí? ¿Quién responde ante esa situación? No se pueden hacer locuras al frente de las administraciones. Evidentemente queremos hacerlo, pero cuando esté todo regulado, legislado y con seguridad para los usuarios de las mismas. Por otro lado, habla de que no se sabe nada, que nos hemos cargado el acuerdo que había con la Carlos III para el nuevo campus en Legatec.
no me he cargado ningún acuerdo, ni el señor Delgado se ha cargado ningún acuerdo, ni ninguno del resto de los concejales se ha cargado ningún acuerdo, porque es que no había ningún acuerdo. O sea, es decir, esa es la cruda realidad. Cuando uno va a ver el proyecto de reparcelación y dices, ¿dónde están las parcelas cedidas a la Universidad Carlos III? Anda, pues no están. O sea, esa es la realidad, ¿no? Y por último me hablan del programa En Bici. Pues mire, nosotros sí estamos, y que además el señor Poblete también lo ha mencionado en su intervención. Sí que creemos en el programa En Bici. Lo que no creemos es en el programa En Bici que ustedes estaban planteando. ¿Por qué? Porque una bici valía 40.000 euros, con lo cual, evidentemente, nosotros creemos que es una inversión que no se puede destinar tal cual que una bici nos valga 40.000 euros. Estamos diseñando un nuevo programa En Bici, queremos apostar por el programa En Bici, pero no gastarnos 40.000 euros por bicis. Y le he mencionado, señor Márquez, los incumplimientos del pasado, ¿no? Pero de verdad es que uno le invito a reflexionar durante este año, porque este año que llevamos de legislatura, por un lado, es un control al equipo de gobierno, pero permítanme también que haga una reflexión de lo que ha pasado a lo largo de este año, ¿no? de legislatura y concretamente con su formación política, ¿no? Porque, por ejemplo, resulta que cuando hemos traído a este salón de plenos el pago para pagar las facturas de la Universidad Carlos III, una universidad pública en la que creo que todos sacamos pecho de la gran universidad que es, resulta que el Partido Socialista, Vox, Más Madrid y Podemos Izquierda Unida han votado en contra. Resulta que traemos también el pago para pagar lo que le debemos a la universidad a distancia, también una universidad pública en la que se benefician muchos vecinos de Leganés, ¿no? Facturas, por cierto, que debía el anterior gobierno. Pues resulta que el Partido Socialista, Más Madrid, Vox y Podemos votan en contra. Traemos las facturas también para pagar cuestiones de las escuelas infantiles municipales. Escuelas infantiles que se han generado facturas por parte también del anterior gobierno y cuando las traemos aquí para pagar resulta que el Partido Socialista, Vox, Más Madrid y Podemos las votan en contra, ¿no? Sí debo reconocer que por lo menos Más Madrid y Podemos, cuando trajimos la oportunidad de financiar la empresa municipal de la vivienda para hacer esas viviendas que habían sido por ustedes lanzadas sin ningún tipo de financiación, pues ellos votaron a favor. O, por ejemplo, también de traer la posibilidad de traer el Centro de Atención de Encuentro Familiar también de la Comunidad de Madrid aquí a Leganés, y lo agradezco públicamente que Podemos y Más Madrid lo hiciesen. De igual manera que agradezco públicamente pues el voto favorable de Vox ante las ayudas de emergencia que se aprobaron en el pasado pleno y las estructuras modulares para poder atender a las personas que están a día de hoy sin hogar. De hecho, me resulta curioso escuchar a la señora Pulido decir que hay que hacer inversiones en políticas sociales e incluso que habría que hacer un albergue. El otro día, cuando traemos aquí la propuesta para destinar los recursos económicos, usted, señora Pulido, votó en contra junto con Más Madrid y con el Partido Socialista, que por cierto está usted en todas, señor Márquez. Por otro lado, también trajimos el otro día la posibilidad de hacer reformas en el Centro de Atención al Drogodependiente de Leganés y gracias al voto de Vox salió adelante. El resto de formaciones votaron en contra. O pagar también la productividad y hacer inversiones en la policía local. Luego nos damos todos golpes en el pecho diciendo que estamos con la policía local, pero lo cierto es que las únicas formaciones que votaron a favor de pagarle la productividad a la policía local fue el Partido Popular, ULEC y Vox. Por otro lado, estaban ustedes hablando de, siempre les escucho, traen mociones, traen iniciativas, de que hay que proteger a todas las mujeres víctimas de la violencia de género. Y el otro día, se lo dije además muy cabreado el otro día, hoy, sinceramente, no desde el cabreo, pero sí desde la reflexión, me dolió mucho escucharles a ustedes el otro día votar en contra de destinar recursos para el centro, para tratar y para poder mejorar el centro de emergencias para mujeres e hijos víctimas de la violencia de género. Y ese punto salió adelante gracias al voto del Partido Popular, de ULEC y de Vox. Por supuesto, que decir del voto en contra que también hizo usted, señor Márquez, en contra de las casas regionales y en el campo de fútbol también de la Fortuna. Pero es que esa es la realidad de lo que ha pasado. Pero así me podría tirar un buen rato hablando del resto de cuestiones que ustedes votaron en contra, ¿no? Se lo ha dicho antes el señor Delgado. Cuando hemos traído aquí recursos económicos para lanzar campañas informativas y a su vez también campañas de formación técnica contra los xenófobos, contra la LGTBofobia o contra la violencia de género, ustedes, toda la oposición ha votado en contra. Esa es la realidad.
Vox lo ha dicho claramente, voto en contra, pero ustedes cuando nos traen iniciativas de ese tipo, la verdad es que el otro día, digo, no sé a qué está jugando más Madrid, Podemos y el Partido Socialista. Bueno, sí sé a lo que están jugando, a este bloqueo desde el rencor en algunas de las situaciones, no en todas. En otras les mueve más el interés. Cuando traemos el otro día también una serie de iniciativas para mejorar las instalaciones deportivas de la ciudad, como por ejemplo las pistas de pádel de La Fortuna, de Olimpia, del Europa, o mejorar el equipamiento deportivo o establecer unas vallas perimetrales dentro de los campos de fútbol que además nos los están pidiendo todos los padres cuando ven jugar allí a sus hijos e hijas durante los fines de semana. Es de las grandes demandas que tenemos como gobierno, pues toda la oposición en bloque votó en contra. ¿Qué decir de las campañas de desarrollo local? No las hacían ustedes, señor Márquez, cuando estaban gobernando, evidentemente no las van a permitir ustedes cuando están en la oposición. Y claro, y aquí escucho, por otro lado, hablar de las grandes zonas que hay que rehabilitar en Leganés Norte. De hecho, he escuchado a la señora Pulido decir que se ha dado un paseo por todo Leganés. Me parece muy bien, porque para eso es usted concejal de este gobierno, al igual que yo, alcalde de la ciudad, que por un lado está la labor de pasear y escuchar a los vecinos de Leganés, pero por supuesto también está la labor de despacho. ¿Para qué está esa labor de despacho? Para poder traerle a usted determinadas propuestas para mejorar los diferentes barrios de la ciudad. En este caso trajimos una propuesta para mejorar el barrio de Leganés Norte, que usted dice que hay que mejorar. Usted dice que le parece poco la propuesta de 7 millones de euros. Yo le puedo coincidir con usted en que pueda parecer poco, pero mejor eso que nada. Y usted ha apostado por el nada. Usted, señor Poblete, la señora Tejero y el señor Márquez. Y qué decir, que yo creo que esta también, el otro día cuando tuve ocasión de ver a todos los padres, las madres y los alumnos de la Escuela Conservatorio de Música, yo creo que no ha habido una iniciativa que más daño les haya podido realizar que ver que la mayoría de este arco plenario votó en contra de comprar los instrumentos de música tan necesarios en la Escuela de Música de Leganés. Por desgracia, una apuesta de 800.000 euros solo salió votada a favor por el Partido Popular y Unión por Leganés. El resto no estaban y no sé si se le esperaremos en algún momento. Señor Poblete, hablaba usted de la vivienda y ya le he dicho anteriormente que gracias a usted salió esa financiación y desde este equipo de gobierno apostaremos por realizar vivienda. ¿Por qué? Porque creemos que es una de las necesidades básicas que tiene la ciudad. De hecho, esa tan denostada por usted, presidente de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, permite a través de la ley Ómnibus poder destinar determinados solares que a día de hoy son municipales para poder hacer vivienda. Espero adquirir su compromiso hoy aquí en este debate del Estado de la Ciudad de votar a favor de esos proyectos, porque no creo que se quede solo en una soflama política y que luego se quede de lado. Ha señalado usted el problema de los bomberos. Sí, un problema heredado y muy difícil de resolver por parte de este equipo de gobierno enquistado por el Partido Socialista en el año 2020. En cuanto a la movilidad, ya le he dicho que este equipo de gobierno apuesta por la movilidad. Por un lado, apostaremos por el programa En Bici y, por otro lado, también le digo que se está trabajando en el nuevo mapa concesional de toda la Comunidad de Madrid para mejorar el transporte urbano aquí en la ciudad de Leganés. Señora Tejero, creo que se lo dije en el anterior pleno y aquí no me importa reincidir. El acuerdo, como bien ha dicho usted y bien ha leído, es un acuerdo entre el Partido Popular y Vox. Y yo le he dicho en reiteradas ocasiones, tanto en privado como en público, y no cambio el mensaje, este gobierno no es un gobierno monocolor del Partido Popular. Este gobierno es un gobierno en el que está el Partido Popular y ULEC. Que a mí me hubiese gustado como alcalde justo hace un año, cuando cogí el bastón de mando, tener una mayoría absoluta. Por supuesto, no lo voy a negar, porque no lo niego ni en privado ni en público. Y seguramente, evidentemente, funcionaría de una manera mucho más ágil a la hora de aprobar determinadas propuestas, por ejemplo, las que trajimos en el otro día en la modificaciones presupuestarias o de presupuestos. Pero también dije que iba a intentar hacer un gobierno lo más fuerte posible. Y lo más fuerte posible para tener un gobierno a día de hoy es con el grupo ULEC. Esa es la realidad. Que soy consciente que no tenemos una mayoría absoluta entre el Grupo ULEC y el Partido Popular, por supuesto. Por eso les agradezco en público, igual que he hecho en privado, a los partidos que nos han apoyado en alguna ocasión para sacar cualquier tipo de propuesta. Vox, Más Madrid y iba a decir una parte de Podemos Izquierda Unida. Yo creo que Izquierda Unida no ha estado nunca. Podemos es el que ha estado en alguna ocasión. Pero el Partido Socialista, por desgracia para los vecinos de Leganés, no ha estado
nunca. Señora Pulido, ante su ruego que ha realizado de poder acceder a los aseos públicos, no se preocupe, que venga esa señora a hablar conmigo aquí y va a poder acceder las veces que quiera al aseo público del ayuntamiento. Creo que es un problema solventable, sin ningún tipo de tapujo por parte de esta alcaldía y, evidentemente, se solucionará. Y en cuanto al matiz que ha sacado usted de los desahucios, porque creo que al resto de cuestiones la he respondido anteriormente, pues qué decirle. Yo le pediría que se entromezca lo menos posible cuando hay una situación de una familia vulnerable que está siendo tratada por los servicios sociales. ¿Por qué? Porque quizá les dan ustedes unos consejos que no deben. ¿Y qué sucede? Que los servicios profesionales, los técnicos del área de asuntos sociales, cuando luego quieren ayudar, se encuentran que el asesoramiento que han recibido por usted o por otras personas, pues evidentemente hace muy difícil esa labor. Como le he dicho anteriormente, era una delegación totalmente rota, donde no había firma para poder entregar las ayudas a las personas más vulnerables. En este año de legislatura se ha conseguido que haya firma para poder dar esas ayudas. Por otro lado, se ha conseguido también que ya, le digo, se han dicho 13 personas que han salido de la calle y le digo que esta semana van a salir otras 2 personas más dentro del programa que está lanzado por parte del Ayuntamiento de Leganés. Y sí le pediría que la próxima vez, cuando traigamos una propuesta de servicios sociales para mejorar los servicios sociales de esta ciudad, le pediría su voto favorable. Porque me gustaría que, aparte del voto favorable de la oposición que nos dio en su día Vox, también contar con otra formación política y que los complejos los dejasen al entrar por esa puerta. Termino como empezaba al intervenir hoy en la primera exposición que he tenido la oportunidad de realizar esta mañana. ¿Está Leganés hoy mejor de lo que estaba hace un año? Sí. ¿Los leganeses viven en una ciudad mejor de la que vivían hace un año? Sí. ¿Nuestros vecinos han mejorado su relación con la Administración con respecto a hace un año? Sí. ¿Los leganeses pueden disfrutar más y mejor de la cultura que hace un año? Sí. ¿Los comerciantes y empresarios de Leganés están más y mejor apoyados por el Gobierno de la ciudad que hace un año? Sí. ¿La ciudad de Leganés genera más y mejor información positiva de la que generaba hace un año? Sí. ¿Los trabajadores municipales, a los que aprovecho, como he hecho en la primera intervención, a darles las gracias una vez más, están mejor respaldados y más motivados en su trabajo que hace un año? Sí. ¿La policía local de nuestra ciudad tiene más presencia en nuestras calles y en nuestra vida que hace un año? Sí. ¿Los servicios sociales de nuestra ciudad dan respuesta más y mejor que hace un año? También. ¿Los progresivos procesos de ofertas de empleo público que mejorarán la quebrada estructura de personal del ayuntamiento hará que la gestión sea más y mejor que hace un año? Sí. ¿Los adjudicatarios de aquella promoción de EMSULE que carecía de financiación y se sostenía en un limbo jurídico están más seguros y mejor orientados que hace un año? Sí. ¿Desde la Delegación de Obras se responde más y mejor que hace un año a las reclamaciones diarias de los leganenses? Sí. ¿Los vecinos de Leganés han disfrutado durante estos meses de unas fiestas patronales y tradicionales mejores que las que había hace un año y sin ningún tipo de sectarismo? Sí. ¿La participación social de entidades y asociaciones en fiestas y eventos municipales es más y mejor de la que había hace un año? Sí. ¿Ha sido nuestra ciudad un referente deportivo en actividades nacionales más y mejor de lo que se hacía un año? Sí. ¿Se trabaja en desatascar el número de licencias pendientes en urbanismo más y mejor que hace un año? Sí. ¿Se está más cerca de las asociaciones y se tiene una mejor relación con ellas de las que se tenía hace un año? Sí. ¿Se están poniendo todos los medios posibles para que Leganés sea una ciudad más limpia, con una más y mejor colaboración entre todos los implicados en el proceso? Sí. ¿Se está trabajando más y mejor que hace un año en darle solución a la problemática de las plazas públicas encima de las cooperativas de garaje? Sí. ¿Se está trabajando en las juntas de distrito y convocando los plenos más de lo que se hacía un año? Sí, 8-0. ¿Están disfrutando los leganenses de muchas y mejores actividades de nuestras calles que hace un año? Sí. En definitiva, estamos mucho mejor que hace un año y solo les pido, como alcalde, para este próximo año, a ustedes, que reflexionen y estén a la altura que los vecinos de Leganés nos están pidiendo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Recuenco. Damos inicio al turno de réplica de los portavoces de los grupos, primero de oposición y luego de Gobierno, comenzando por el señor Márquez.
Les recuerdo que tienen un tiempo pactado de 5 minutos. Sí, pues buenos días de nuevo. Señor alcalde del Gobierno de derechas de Leganés, el pleno de esta ciudad no es un mero trámite al que viene obligado una vez al año. Mire, señor Recuenco, el balance que nos acaba de presentar ha sido un recital de datos, sin balance de gestión, ninguna gestión. Y es que no pueden hacerlo, porque ustedes no han hecho nada, nada más que, sí, eso sí, han hecho una cosa bien, subirse los salarios, subirse los sueldos y aumentar su número de asesores, directores, cargos de confianza. ¿Y sabe por qué? Porque todo lo que tienen de pasado es gracias a este gobierno socialista. Esa es la herencia recibida. Hablaba de la Plaza de la Luna, herencia recibida. Hablaba de contratos prorrogados. Se ven cada semana, cada martes se ven cómo se prorrogan los contratos en la Junta de Gobierno. Herencia recibida. Ha sido gracias al gobierno socialista. Pero no nos ha hablado usted de cómo nos dejó el ayuntamiento en el año 15, cuando estaba usted. Un desaguisado, un desaguisado. 8 años nos ha costado poner a este ayuntamiento en su sitio, otra vez en órbita, 8 años. Hoy eviten, por favor, en estos 4 años, volver a dejarlo como estaba, porque saben ustedes que vamos a volver a gobernar, por lo tanto, le pido, por favor, encarecidamente, que no destrocen lo que dejamos hecho. Mire, señor Recuenco, usted no ha hecho nada. Y la población lo ha visto rápidamente, lo ha sabido rápidamente y ha tomado nota. De hecho, venimos de unos resultados de unas elecciones de hace unos días donde hemos ganado en Leganés. ¿Se puede decir así? No sé si usted me permite, se puede decir así, ¿no? Pues eso ha ocurrido. En este debate del estado de la ciudad que hoy celebramos, ustedes han vuelto a poner de manifiesto su soberbia, esa que los lleva a seguir enrocados en una posición que les aleja cada vez más de los vecinos y vecinas de Leganés. Ustedes que se presentaban como el gobierno que venía a salvar Leganés de la gestión realizada durante décadas por los socialistas y tan solo han demostrado que son un gobierno incapaz de sacar nada en esta ciudad. Sus hechos en estos 12 meses pasan por haber colocado un gálibo, por haber organizado unos eventos, más pan, más circo, por poner en funcionamiento las campanas de un reloj, porque el reloj ya funcionaba, a pesar de que son incapaces de poner en hora ese reloj de ahí. Pero pasa que son incapaces de hacer lo micro o lo macro, no lo sé. Fotos y más fotos. Leganés se merece que dejen de engañar a los ciudadanos y que les digan que no son capaces de poner en marcha unos presupuestos que les permita hacer la política que ustedes quieren. Mientras es más fácil culpar a la oposición, negarnos la posibilidad de participar en plenos, vulnerando nuestros derechos fundamentales, en cumplir el pacto que sí tenían firmado con sus amigos de extrema derecha, porque ustedes son el gobierno de la extrema derecha por mucho que lo nieguen. Hoy hemos conocido el texto, ahí está. Engañan a los vecinos diciéndoles o haciéndoles creer que la oposición no les aprueba los proyectos. No es cierto. No aprobamos las chapuzas que pretenden hacer, gracias a las modificaciones presupuestarias que solo son un parche, un remiendo que les permite gobernar sin tener un presupuesto que son incapaces de traernos a esta Cámara. Engañan a los vecinos, les engañan, por ejemplo, diciéndoles que van a reformar las aceras de Leganés Norte. Es mentira. No es cierto. Con 7,5 millones se arreglan 3 calles. Son el gobierno de la mentira y del engaño. Eso que dice que ustedes son un matrimonio bien avenido, cuando lo cierto es que no se soportan. Se fiscalizan a diario, se espían y vigilan. Incluso tienen un asesor de pareja para sus relaciones. Son el gobierno más mentiroso que ha tenido esta ciudad. Nos acusan de no querer colaborar. A nosotros, un partido que ha sido capaz de gobernar Leganés con 6 concejales en un pleno, en el que otras formaciones tenían el mismo número de concejales, y un partido que ha sido capaz de gobernar con un socio, cerrar ese pacto y gobernar con otro en la misma legislatura. Somos el partido del diálogo, que ha trabajado siempre por el bien de esta ciudad, dejando de lado los egos, buscando lo mejor para sus vecinos. Yo le podría relatar los mismos alcaldes, Ramón, Fernando,
José Luis Pérez Ráez, Rafa Gómez Montoya, que hoy nos acompaña, y yo sí le he podido saludar, y Santiago Llorente. Esa es nuestra realidad, esos son los 40 años de historia de esta ciudad. Bajo estos gobiernos socialistas, los últimos gobiernos socialistas, y con el voto en contra del PP y ULEG, el PP en algún caso votó a favor, pero PP y ULEG se han sacado... Sí, un minuto. Se han sacado y reformado los campos de fútbol de La Cantera y Julián Montero. Se han cambiado las tarimas del Pabellón Europa, del Manolo Cadena, del Antonio Machado. Se han cambiado las persianas de todos los colegios públicos de Leganés. Se ha asfaltado en 2 ocasiones la ciudad. Hemos reformado los polígonos para hacerlos más atractivos. Hemos logrado un plan para construir más de 300 viviendas públicas en venta y en alquiler, entre otras muchas cosas. Hemos hecho un centro de mayores en el Carrascal y finalizado la obra de la Biblioteca Central. Eso también son hechos y esa es nuestra realidad y es la realidad del Partido Socialista Obrero Español. Gracias. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra la portavoz de Más Madrid. Cuando quiera, señora García. Gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Más Madrid Leganés representa un proyecto progresista, verde y feminista, que defiende con autonomía y sensatez la construcción de una ciudad en la que todos y todas podamos vivir y sentirnos mejor. Queremos pan, pero también queremos rosas. El tiempo libre es uno de los valores centrales de mi proyecto político. Invertir este tiempo en cultura nos hace más fuertes como sociedad, porque la cultura no solo permite romper los límites de la normatividad y desarrollar nuestro espíritu crítico, sino que también desarrolla nuestra capacidad expresiva, que es lo que nos permite vincularnos a los demás y generar un tejido social fuerte y resistente, que es la clave de la lucha contra las derechas extremistas y autoritarias que en Leganés vienen representadas por PP, ULEG y ahora Vox, con un acuerdo que ya no es secreto, gracias a la señora Tejero, pero sí que puede ser el acuerdo de la vergüenza, del que se avergüenza este equipo de gobierno, y por el que han estado mintiendo a nuestros vecinos y nuestras vecinas desde que se firmó. Pero, como dice mi madre, las mentiras se pilla antes a un cojo que a un mentiroso, ¿no? Pues este nuevo trío de Colón Pepinero asegura asegura la estabilidad de un gobierno en minoría, cuya principal debilidad es su incapacidad de llegar a ningún acuerdo con ninguno de los partidos progresistas de la oposición. Y eso es lo que paraliza esta ciudad. Un trío que intenta hacernos creer a todos nuestros vecinos y vecinas que la política municipal se limita a la gestión, como bien decía la señora Tejero, y como han vuelto a repetir los grupos municipales de PP y de ULEG. La gestión de recursos materiales, simplemente, y niegan que la priorización de estos recursos vaya asociada a su propia ideología, de la que también parece que se avergüenzan. Y al final nunca acaban aclarando cuestiones tan poco ideológicas como si los proyectos que van a desarrollar tienen una gestión pública o una gestión privada, porque quizá también se avergüenzan. En Más Madrid Leganés defendemos que la política municipal se construye desde abajo, desde los barrios, como tejedoras, que es lo que somos nosotras y nosotros. Anudamos hilo a hilo en este telar para construir un dibujo de una ciudad que tiene que ser mejor, más amable y más vivible. Porque Leganés merece mucho más de lo que puede ofrecer este gobierno de derechas, que intenta hacer creer a la ciudadanía que se puede gobernar a golpe de modificación presupuestaria, sin ningún modelo de ciudad, dibujado en un presupuesto global donde los vecinos y las vecinas puedan ver con claridad cuáles son las prioridades de esta derecha, de la derecha que tenemos en Leganés. Y todo con un único fin, el de no responsabilizarse de lo verdaderamente importante, porque es responsabilidad de este gobierno de derechas ofrecer una educación pública, accesible y de calidad, y no dejar a nuestras trabajadoras infantiles de Kidsco sin cobrar en tiempo y forma durante un año, ni permitir que nuestros niños y niñas en verano
SEASEN o no tener un instituto en Solagua. Es responsabilidad de este Gobierno de derechas asistir a la población más vulnerable y no obligarles a ir a la iglesia más cercana para consumir productos de primera necesidad, para su propia subsistencia, sin tener en cuenta la procedencia de estas personas. Y todo bien regado con nuestro dinero, el dinero de todas y todos los vecinos. Es responsabilidad de este Gobierno de derechas declarar Leganés zona tensionada y no permitir que nuestros jóvenes no puedan formar una familia allí, en la ciudad en la que les ha visto crecer, porque es imposible comprarse una casa aquí. Y es responsabilidad de este Gobierno de derechas proteger a sus ciudadanas frente a la discriminación por razones de género y no permitir que tengamos un plan de igualdad desfasado desde hace 18 años, no mantener un área de igualdad sin recursos y no permitir que este alcalde no utilice jamás el lenguaje inclusivo. No podemos permitir que nuestro municipio sea la ciudad del sur de Madrid que sufre más violaciones. Esto es lo que de verdad debería darles vergüenza. Y como hemos visto recientemente con la subida del Lega Primera, los sueños en Leganés se cumplen. Y en Más Madrid Leganés soñamos con una ciudad más libre, pero en el sentido de la libertad de poder desarrollarnos libremente como personas y no en el de las cañas y los toros de la señora Ayuso. Soñamos con una ciudad más feminista, y lo decimos sin complejos, feminista, donde nuestras mujeres puedan disfrutar de nuestra ciudad sin miedo a ser agredidas o discriminadas. Soñamos con una ciudad más diversa, donde el colectivo LGTBI pueda sentirse como en casa y no se atente contra sus derechos, como se hace desde la Comunidad de Madrid. Soñamos con una ciudad más verde, con refugios climáticos y un sistema de transporte sostenible que nos permita desplazarnos respetando el medio ambiente. Soñamos con una ciudad más justa, donde existan unos servicios sociales públicos fuertes y accesibles para todos. Soñamos con una ciudad donde podemos vivir, con un mercado de vivienda asequible, público y de calidad. Y como los sueños en Leganés se cumplen, estamos seguras y seguros de que la próxima legislatura Más Madrid Leganés podrá ofrecerle a sus vecinos este modelo de ciudad con el que soñamos. Y digo en la próxima legislatura porque ha quedado claro que es imposible el consenso, el acuerdo con este Gobierno de derechas. Y de todas formas ahora ya no haría falta, porque Vox se va a encargar de que puedan construir un modelo de ciudad que ustedes entienden, el apropiado, el de derechas, encarnado por el trío de Colón Pepinero. Nosotros construiremos esta ciudad con la que soñamos gracias a nuestro trabajo y nuestro tesón, pero también al alcance de nuestro proyecto político como primera fuerza política de la oposición en la Comunidad de Madrid, algo que nos diferencia de otras fuerzas municipalistas. Así que desde Más Madrid Leganés vamos a seguir luchando por construir una ciudad más libre, más igualitaria y más diversa. Muchas gracias. A continuación, tiene la palabra la señora Tejero, por Vox. Sí, muchas gracias. Bueno, hemos oído tantas preguntas del alcalde a la que la contestación era sí, que ya solo por estadística es falsa. O sea, no se puede hacer tantas cosas bien. El Partido Socialista en las anteriores legislaturas yo creo que tuvo un problema gordo, que fue no hacer autocrítica, y ustedes en un año ya le han superado. O sea, no puede ser que en un año este equipo de gobierno sea lo mejor de lo mejor y no haya nada de autocrítica. Nada. A todo sí, sí, sí. La persona que le ha escrito el discurso, señor Recuenco, debería hacérselo mirar porque solo por estadística no cumple. Así que un poco de autocrítica y seguramente le irá algo mejor. Pero es que además, si este gobierno es tan eficaz, ¿cómo no es capaz de solucionar lo que está pasando a la puerta de la Casa Consistorial? Y lo peor de la ciudad, tras su primer año de gestión, no es la falta de presupuestos generales, que les ha hecho acabar prorrogando los presupuestos de la izquierda, que ya hemos visto lo malos que eran. Esos que ustedes criticaban. Eran malísimos y todavía siguen ejecutándolos. Y además creo que se sienten a gusto con ellos. Y no es que sigan gobernando con las ordenanzas fiscales de la izquierda, que están recaudando los mismos impuestos. ¿Qué diferencia la izquierda de la derecha en este municipio? Y lo peor de este primer año
no es el lamentable estado de la ciudad en cuanto a la limpieza de las calles, la recogida de la basura o el mantenimiento de los parques y las plazas. Lo peor de este primer año de Gobierno no es la falta de democracia institucional tampoco y el maltrato a la oposición para que no puedan ejercer correctamente su función de control del Gobierno. Es que resulta que son tan eficaces que ustedes dicen que lo hacen todo fenomenal, pero con 12. Y con 12 lo que quieren es que además la responsabilidad de desarrollar sus proyectos grandes para seguir endeudando esta ciudad recaiga sobre la oposición. Si son ustedes magníficos. No sé cómo no tienen capacidad de hacerlo. Pero bueno, lo peor de este primer año de Gobierno es la falta de humanidad que están demostrando con 2 vecinos de Leganés. ¿Son vecinos de Leganés o no lo son? Que están en huelga de hambre desde hace 20 días, frente a las puertas del edificio de alcaldía. 2 personas que solo defienden lo que son y lo único que saben hacer. ¿Estas 2 personas no eran buenas cuando sacaban los fallecidos de las residencias? ¿Estas 2 personas cuando se les decía que se les daba una medalla no eran buenas? Siempre se ha hablado de los bomberos y ahora resulta que tenemos 2 en la puerta de la casa consistorial y pasan ustedes todos los días por delante y como la señora Estevez el otro día, uy, te encuentro estupendamente. ¿Te encuentro estupendamente después de 20 días sin comer? Que echen otros 10 días más. Eso estaba yo delante, así que nadie me puede decir que no, incluso ellos. Es una falta de humanidad tremenda, porque ellos 2 son bomberos del Ayuntamiento de Leganés. ¿Ya no importa cómo hemos llegado hasta aquí? Porque ya da igual, pero le recuerdo, señor Recuenco, que en vez de echar al Partido Socialista la culpa, hay que ver desde dónde viene esto, porque quizá ustedes, desde el Partido Popular, también levantaron la mano para que terminaran yéndose a la Comunidad de Madrid. Resulta descorazonador comprobar cómo las administraciones públicas no son capaces de dar una solución. La respuesta que los vecinos de Leganés están a estas 2 personas están teniendo infinitamente más digna y honorable que la de las instituciones. La indiferencia que se demuestra desde las administraciones es sangrante y de una obscenidad que se nos debiera caer la cara de vergüenza ante el dolor que traducen las miradas de Rubén y Charlie y sus familias. Si este ayuntamiento no es capaz en un año, para los 2 vecinos nuestros, que en este momento son quienes peor lo están pasando, con un riesgo mortal en sus propias vidas, entonces somos un ayuntamiento fallido. ¿Saben lo que pasa cuando alguien deja de comer 20 días? ¿Saben que puede dejarle secuelas para no desarrollar su función o su trabajo el resto de su vida? Solo porque quieren ser bomberos, algo que hicieron y sacaron una posición en su día. ¿Y ahora qué hacemos? Hablar de 1000 cosas, de miles de millones de euros y no somos capaces en un año de solucionar esta situación. Porque para bien o para mal, sobre nuestra conciencia como ciudad recaerá el desenlace de Rubén y de Charlie. Cada día sin respuesta es una vida en riesgo. Que hemos mandado una carta al consejero de la Comunidad de Madrid y ha tardado 16 días en contestar mientras sabían que estaban sin comer. Señora Tejero, sí, voy terminando. Mañana harán 21 días que no comen. Si les recuerdo, quien estuvo en huelga de hambre durante 21 días fue Gandhi. Y se hizo a nivel mundial alguien que todo el mundo recuerda por aquello. 21 días, 2 bomberos. ¿Hay algún informe desfavorable para que no se pueda solucionar algo? ¿Hay alguna respuesta de que algún ayuntamiento pueda escribir a estos 2 bomberos? Eso se soluciona en 2 días si alguien quiere, por lo menos la respuesta positiva o negativa. Así que creo que ahora la prioridad son Charlie y Rubén. Gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra, señora Pulido, por 5 minutos. Señor alcalde, 21 preguntas, con 21 propuestas, con 21 respuestas. Sí, y yo le digo, insuficiente 21 veces. Eso sí, a excepción
del fantástico trabajo del área de festejos, donde hay un montón de fiestas en Leganés, y el área de comunicación por el gran trabajo con el fotocall. Aquí ya sí les digo que sí. De sus 21 propuestas con 21 respuestas, les digo no es suficiente en el área de servicios sociales. Sí, hola. ¿Ahora? Lo siento. ¿Hola? Sí, bien. Repito, de sus 21 propuestas, con 21 respuestas, les digo que no es suficiente en servicios sociales, porque no hay garantía de dignidad para las personas, ni el derecho a una vivienda digna o ayudas específicas de alimentación e higiene infantil para las familias con dificultades económicas de forma directa. O también otra cosa que parece ser que en este pleno se habla muy poco, que es la atención para la inclusión de inmigrantes también en Leganés, que también hay muchos inmigrantes en nuestra ciudad con o sin menores a cargo. Esto son propuestas insuficientes como sus modificaciones presupuestarias, porque realmente lo que necesitamos son unos presupuestos que recojan todas y cada una de las necesidades de nuestra ciudad y, por ende, la de nuestras y nuestros vecinos y vecinas de Leganés. Y también le decimos no a lo de nuestros jóvenes, porque nuestros jóvenes no tienen solucionado el problema de la vivienda, como usted acaba de decir aquí hace un momento, porque más del 50% de los jóvenes que se emancipan invierten más del 70% de su sueldo en pagar y poder pagar una vivienda. Y ya visto que el Plan Vive es una pantomima, ¿por qué no utilizamos la herramienta para trabajar que tenemos aquí en Leganés, que se llama EMSULE? También les decimos no al tema de nuestros mayores, porque, como bien hemos mencionado usted y yo anteriormente, y estamos de acuerdo, hay una dificultad en la accesibilidad, tanto para personas que van andando a pie como aquellas personas que necesitan o bien de una silla de ruedas o de un andador, o familias con carritos y con hijos. Y le agradezco que acepte nuestro ruego en cuanto a la apertura de los edificios públicos para que María, ya sin más, se la presentaré como usted bien me ha dicho, pero no solamente es María, es un montón de personas, puedan acceder a nuestros aseos de los edificios públicos. Y ahora mi pregunta es, ¿de verdad van a resolver todo como han dicho? ¿Sin unos presupuestos? ¿Ustedes lo creen? ¿Y sin llegar a acuerdos? ¿O ya con el acuerdo que tienen con Vox es suficiente? Por otro lado, en lo referente a las mujeres de Leganés, hablaba de que nosotras traíamos discursos vacíos, pero nuestro discurso está lleno. Y sí, está lleno de empatía, de comprensión de amor y de derechos, como hemos demostrado desde Podemos, desde el Ministerio de Igualdad. Y eso es lo que a ustedes les obliga a trabajar y dar respuesta al feminismo, porque no pueden ocultar más la realidad que sufrimos las mujeres por el simple hecho de ser mujeres. En el caso de Leganés, más del 50% de la población. Al igual que ocurre también con las desigualdades que sufre el colectivo LGTBI, un colectivo que lucha históricamente y viene luchando y reivindicando sus derechos independientemente a su orientación o identidad de género. Así que, señor alcalde, hacen falta unos presupuestos para Leganés, hace falta negociar, hace falta más escucha, más paseos y más pasos. Y cierro y termino con una pregunta. Si ustedes hoy nos ha hablado de que Leganés es una ciudad moderna y que está de moda, ¿por qué la señora presidenta de la comunidad, doña Isabel Díaz Ayuso, dice que Leganés es una ciudad oscura, aislada y tétrica? Gracias. Muchas gracias. Terminado el turno de los grupos de la oposición, pasamos a los grupos que refrendan al Gobierno. Comienza el señor Delgado, por ULEG. Gracias, presidente.
algunas reflexiones en este turno de réplica, en el que, para empezar, vemos que es un debate sin debate, porque no hay voluntad alguna ya no de diálogo, sino de simple escucha. Vemos cómo se ausentan algunos portavoces de la oposición porque no quieren ya no solo dialogar, sino ni siquiera quieren escuchar. Deberían de plantearse alguna cosa muy seriamente desde la oposición, y es que si este Gobierno es capaz de dialogar y entablar negociación con el Estado, con las comunidades autónomas, con las asociaciones de vecinos, con las peñas, con las casas regionales, con los clubes deportivos, con la sociedad en su conjunto, ¿por qué no podemos negociar con ustedes? El problema está en el Gobierno, que es capaz de hablar y negociar con el Estado, con la comunidad autónoma, con las peñas, con las asociaciones de vecinos, con las casas regionales y con el conjunto de la sociedad, y ustedes no. Y se ausentan del debate, se ausentan del diálogo, no cogen los teléfonos, bloquean los números de teléfono. ¿Cómo puede haber un diálogo así? Señores de la oposición, los vecinos de Leganés se preguntan ¿cómo pueden apelar al diálogo y al consenso y a negociación si se levantan y se van, si se les llama por teléfono y bloquean, si no lo cogen? Así es imposible. Señores de la oposición, sean ustedes un poquito, ya no digo sinceros en sus planteamientos, simplemente honestos en la forma de dirigirse ante la ciudadanía. Hablan ustedes de que en el Gobierno nos avergonzamos de la ideología. No nos avergonzamos de la ideología. Lo que hemos puesto es por encima de la ideología del Partido Popular o de ULEG las necesidades de esta ciudad y de sus vecinos. Pero a quien les avergüenza la ideología es a ustedes, cuando en el último pleno votan en contra de destinar recursos para combatir la violencia de género o votan en contra de destinar recursos para proteger a colectivos vulnerables como el LGTBI. Deben de ser que a ustedes sí que les avergüenza su propia ideología que esgrimen. Y luego, cuando se trae aquí un planteamiento, estará usted, señora Podemos, señora Pulido, llena de empatía contra estos colectivos, pero carente de dinero y de recursos, porque no destina ni un solo céntimo ni ayuda que se destine cuando aquí se trae a este pleno. Es más, tienen ustedes tan poco preparado el debate y tan pocas ganas de realmente entrar en discusión o en diálogo, que ya vienen con las réplicas preparadas y las leen, porque realmente no quieren ustedes debatir, vienen ustedes aquí a soltar su soflama o su diálogo. Frente a su no continuo a todo, el alcalde y este Gobierno ha señalado los síes a muchísimas cuestiones, y no lo pueden negar, es un hecho objetivo. Leganés está mucho mejor hoy que hace un año, y eso es evidentemente indiscutible. Y si ustedes pisaran las calles y ustedes estuvieran en los despachos cuando los vecinos atienden a sus respectivos grupos municipales y ustedes acudieran a los eventos que organiza esta ciudad, no solo el ayuntamiento, sino la ciudad en su conjunto, se darían cuenta de que están mucho mejor que el año pasado. Luego, señor Márquez, hay que hacerle algún tipo de precisión, porque usted al final tiene la virtud de que se cree sus propias mentiras. Habla usted de vulneración de derechos fundamentales. Este Gobierno no ha vulnerado ni un solo derecho fundamental, a diferencia de lo que hacían ustedes, con sentencias del Tribunal Supremo condenándoles por vulnerar los derechos fundamentales de la oposición. En este caso, en el Gobierno no han llegado ni siquiera denuncias al respecto, ni una demanda al respecto, ya no digo sentencias. Utilizan el discurso demagógico de los sueldos y de los asesores. Señor Márquez, en el año 2008, este equipo de Gobierno que usted formaba parte de él, del Partido Socialista, tenía 60 cargos de confianza. ¿Le parece un escándalo que haya 20 cargos de confianza en el 2024? Pero en el 2008 le parecía estupendo que hubiera 60 cargos de confianza. ¿Le parece asombroso y disparatado que el alcalde de Leganés cobre menos que la alcaldesa socialista de Getafe, que cobre menos que el alcalde socialista de Fuenlabrada, que cobre menos que el alcalde socialista de Alcorcón o que cobre menos que el alcalde del PP de Móstoles, ciudades parecidas a la nuestra? Le parece un escándalo que cobre menos y que cobre 73.000 euros. Le parecía estupendo que el año 2008 el alcalde socialista de esa época cobrara 80.000 euros. De verdad, dejen ustedes la demagogia y el populismo barato e intenten trabajar por esta ciudad. Se lo hemos dicho de mil maneras. Este Gobierno no es sectario. Este Gobierno tiende la mano a todos. Les digo más, en el acuerdo de Gobierno se dejaba claramente, ahora que intentan ustedes estigmatizar los acuerdos que haya con diferentes fuerzas políticas, que se iba a abrir la mano a todo el arco político. No se ha ocultado nada. Alguno parece que más que hablar del estado de debate de la ciudad es hablar del estado de debate de lo suyo, ¿qué hay de lo mío? Y por mucho que se grite como una admonición o una evocación a un fantasma, aquí no hay ningún trío de Colón, y mucho menos Pepinero.
Solo hay que ver las votaciones y los planteamientos políticos de cada grupo. Por mucho que Más Madrid especialmente se empeñe en intentar borrar esa mancha de pecado original que parece ser que tienen por haber acordado con este Gobierno el régimen retributivo de este ayuntamiento y poner en marcha la ciudad, que parece que se sienten necesitados de librarse de esa mancha, y como San Pablo cuando se cayó del caballo, se han convertido ustedes en los mayores perseguidores de este Gobierno. Y hablan de tríos, de trifachitos y de derechas que solo están en su imaginación. Miren, voy terminando. Yo hay una persona que admiro mucho y siempre que he tenido ocasión lo he comentado, y es el señor Julio Anguita, tristemente fallecido. Y él decía que la ideología o lo de derechas e izquierdas no era por salir y rasgarse la vestidura diciendo soy muy de izquierdas o soy muy de derechas, sino que se aplicaba en el programa y en el contenido. Aquí cuando se traen propuestas e iniciativas que tienen que ver mucho con combatir la desigualdad, con ayudar a los más desfavorecidos, con mejorar los barrios más desfavorecidos, lo que tradicionalmente se podía considerar de izquierdas, ustedes votan que no. ¿Quién es de izquierdas y quién es de derecha en este pueblo? No lo sé. Lo que sí tenemos claro es que este Gobierno lucha por el progreso de esta ciudad y ustedes por la reacción y el retroceso. Nada más. Muchas gracias. Para concluir, en representación del Grupo Municipal Popular, señora Jiménez. Muchas gracias, presidente, y buenos días de nuevo. Ustedes solo entienden la participación ciudadana si es con quienes les votaron, y solo les satisface la comunicación si es bajo la perspectiva de su ideología, como todo lo demás, en realidad, la cultura o la educación. Y hace unos días hasta nos pidieron, en algún grupo municipal, que desde la comunicación institucional se dé difusión a las actividades de su grupo municipal. No nos dieron la oportunidad porque tenían ya ganas de marcharse a casa en el último pleno, pero les decimos ya que no se van a publicar actividades de sus grupos, ni de ninguno, del Grupo Municipal Popular tampoco. En los medios institucionales aparecen fotos de acciones porque estas acciones están ocurriendo. Antes no aparecían, pues miren, o porque no ocurrían, o no con la misma frecuencia, con la misma participación o con la misma asiduidad. O porque el Gobierno socialista es que ni le apetecía o no venía conveniente contarle a los vecinos y vecinas qué es lo que estaban haciendo. Es más, si el único error que confesaron cometer en sus 8 años de gobierno es no haber sabido contar todo lo que han hecho. A ver si ahora, desde la oposición, cuando terminen de asumirlo, se les da un poco mejor. Pero les repito que a nosotros sí nos apetece darles difusión a las actividades que con tanto esfuerzo hacen para la ciudad entidades y personas de toda condición en Leganés. A nosotros nos apetece ir y también es oportuno recordar que es parte de nuestro trabajo apoyarlas con nuestra presencia, pero es que además disfrutamos con ello. No tengan ustedes tanto complejo de atreverse a participar de la vida de esta ciudad y demostrárselo a los vecinos y las vecinas, que Leganés efectivamente es una ciudad para vivir y para vivirla. Pero además les voy a decir algo. ¿No se dan cuenta de que mientras faltaría más acudimos a los actos y eventos que suceden por la ciudad, tampoco dejamos de trabajar para mejorarla? Porque ustedes no hacen otra cosa que mirar las fotos en esa obsesión por seguir nuestros pasos, aunque su falta de voluntad haga que eso sea hartamente difícil. La semana pasada trajimos a este pleno propuestas de inversiones, planes para Leganés que no son meros proyectos aislados, son iniciativas que abordan necesidades y que hubieran mejorado significativamente la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas. Señor Oviedo, la vi tragar saliva durante varios minutos tras votar en contra de apoyar la financiación del Centro de Emergencias para mujeres víctimas de violencia de género y sus hijos e hijas. Entiendo que tuvo que ser un mal trago. Y a la señora García y a la señora Pulido, de ustedes, la verdad, que ya no espero nada. Lo que tenían que demostrar ya lo han demostrado. Entre pasar olímpicamente de apoyar el proyecto de albergue y trabajar más y mejor, como seguimos haciendo con o sin su apoyo, en la prevención y sensibilización en materia de igualdad, todavía tendrán los arrojos de seguir repartiendo los carnets de feminista, de mujer de primera o de mujer de segunda. Ustedes son tan coherentes que no siempre, pero en ocasiones, van a los conciertos de la Escuela de Música, pero deben pensar que se apañen como puedan y que tiren con lo que tienen, porque es una propuesta cargada de ideología renovarles los instrumentos. Porque no hay argumento más burdo y más vago para rechazar algo así que es que no se ha negociado antes.
Es que estamos trabajando, estamos gestionando y agilizando lo que Leganés necesita, que no es otra cosa que mejorar las infraestructuras o que dotarlos. Se llama acción de gobierno. Lo suyo se llama bloquear la ciudad. No es que nos sorprenda, es que resulta un poco decepcionante, y no para este equipo de gobierno, resulta decepcionante para, por ejemplo, todo un barrio como Leganés Norte, porque son esos con los que dicen que no se ha hablado. Será que siguen viviendo ustedes de espaldas a la ciudad y, qué duda cabe, a la realidad. Tan de espaldas han vivido la realidad, tanto le han dado de espaldas ustedes a esta ciudad, como les he dicho antes, que lo hacían sin remordimientos, porque la daban por supuesto. Pensaban que era suya, que Leganés les pertenecía. Y más aún, peor aún, es que ustedes solo han hecho políticas para unos cuantos. Y esas políticas han sido, por supuesto, insuficientes por algo de base muy sencillo, que es que pensaban que era lo que Leganés se merecía. Pero no es así, porque Leganés se merece mucho más de lo que ustedes les han dado en estos últimos 8 años, y les adelanto, más de lo que les están dando desde la oposición desde hace un año. Porque nuestra ciudad se merece que todos le demos el 200% de nosotros mismos, ocupemos el lugar que ocupemos, ustedes y nosotros, porque así se ha elegido con el voto. Ustedes han basado y basan sus políticas en el mínimo, en el no aspirar a mucho, para que todos pensemos que necesitamos a la Administración, rehenes de ella, en el empobrecimiento, en la tristeza. Pero el Partido Popular está corrigiendo esa curva descendente en la que el socialismo había sumido no solo al ayuntamiento en general, a la plantilla, a los proveedores, a las infraestructuras, sino a los vecinos y vecinas, a las empresas. Si es que ustedes mismos son la viva imagen de la desgana y de la inacción. Pero el Partido Popular en este equipo de gobierno, junto a Unión por Leganés, ha demostrado que la ciudad está llena de vida y llena de ganas, que solo hacía falta un grupo de personas que crean de verdad en Leganés, que nuestra ciudad puede ser la ciudad líder que queremos que sea y en la que ya se está convirtiendo. Un equipo de gobierno que escucha y que responde, efectivamente con un primer teniente de alcalde y concejal de Obras y Medio Ambiente, que está atento en primera persona de cada vecino, de cada vecina que necesita que se actúe en cualquier rincón de Leganés, y que también proyecta mejoras para toda la ciudad que queden para el futuro. Y, desde luego, con un alcalde dedicado cada minuto del día a la ciudad, a Leganés, a sus vecinos, un alcalde cuya presencia se extiende, por supuesto, termino, en el acompañamiento de los actos de cualquier entidad, pero, si me permiten, obsesionado con la ciudad que les dejamos, no ya las generaciones más jóvenes, sino las que lleguen en las siguientes décadas. Este equipo de gobierno tiene un modelo de ciudad para Leganés que comprende el día a día y que trabaja para el futuro desde cada delegación, con compromiso, con esfuerzo y con muchísima ilusión. Reflexionen si ustedes hoy pueden decir lo mismo. Muchas gracias. Muchas gracias. Y ya para concluir la sesión de la mañana, para la última intervención y réplica, el señor alcalde don Miguel Ángel Recuenco, cuando quiera. Gracias, presidente. Señor Márquez, a su intervención tengo que señalar 3 cuestiones. Primero, creo que me parece bastante pretencioso las afirmaciones que usted ha realizado señalando los resultados electorales, porque le debo recordar que las elecciones generales las ganó un señor que se llama Alberto Núñez Feijóo, que encabezaba la lista del Partido Popular. Otra cosa es que decidió no comprometer el futuro de España pues a determinados partidos que la quieren romper. Las elecciones europeas, les recuerdo, también las volvió a ganar el Partido Popular. Y hace un año, exactamente, cogí el bastón de mando porque el Partido Popular ganó las elecciones. Y como formación política a la que represento, conseguí ese bastón de mando por ser la fuerza más votada. No recibí el apoyo de ninguna formación. Esa es la realidad, aunque usted la intente tergiversar. Y le puedo asegurar que yo no sé qué va a pasar dentro de 3 años, pero sí le puedo asegurar que disfruto el camino como nadie. Lo estamos disfrutando yo en primera persona y el resto del equipo de gobierno también. Fíjese además que se lo he dicho anteriormente en la primera intervención, que nosotros éramos un gobierno que no era nada sectario. Y de sus palabras, señor Márquez, se desprende lo que usted lleva dentro. Se ha acordado de la legislatura del 2011-2015 del Partido Popular, reprochando lo mal que se había hecho en aquellas fechas. Y yo, sin embargo, en mi primera intervención he dicho claramente y daba el agradecimiento a
los equipos de Ramón Espinar, don Fernando Abad, don José Luis Pérez Ráez, don Rafael Gómez Montoya, don Santiago Llorente, con sus aciertos y sus errores, por supuesto, y también, que usted se lo ha olvidado, a doña Guadalupe Bragado y a don Jesús Gómez. Y también decía que estuvieron a la altura don Pedro Villanueva y don Pablo Abejas, que esa es la altura que a usted y a su equipo le cuesta llegar. Porque mire, yo no le voy a llamar ni chapuzas ni mentirosos. Yo solamente me conformaría con que usted, cuando trajésemos, por ejemplo, el pagar las facturas a la Universidad Carlos III, usted ya no le pido que votase a favor, que se abstuviese, entre otras cosas porque son deudas generadas por usted. Yo no le pediría tampoco, o yo no le insultaría, pero sí le pediría que me apoyase a la hora de pagar las facturas a la Universidad Carlos III o las facturas que se deben a las escuelas infantiles. O, por ejemplo, cuando hay que realizar cursos de formación técnica y campañas de sensibilización para combatir la xenofobia y para combatir la violencia de género, pues contar con el voto favorable, al menos, del Partido Socialista. O que nos dejasen modernizar este ayuntamiento a través de la instalación de un CPD que ustedes saben que es necesario, lo que viene además a demostrar la mala fe que llevan dentro. O bien arreglar las instalaciones deportivas de la ciudad, porque ustedes actúan con dolo, con conocimiento y voluntad de hacer daño a los usuarios de esas instalaciones deportivas, porque esa es la realidad. O bien apoyar las campañas de desarrollo local que se están lanzando para fomentar el pequeño comercio y la actividad, o la rehabilitación de fuentes o las aceras de Leganés Nortes. O bien, he escuchado en sus intervenciones también que hay que arreglar las zonas verdes, las zonas de esparcimiento canino. Y resulta que cuando traemos recursos económicos para poder hacerlo, ustedes también dicen que no. Le pido, señor Márquez, está usted a tiempo que reflexione. Señora García, señora Pulido, la verdad es que cuando le escucho a usted hablar, señora Pulido, que la señora Ayuso, si también está Leganés, ¿por qué la señora Ayuso dice que Leganés es una ciudad oscura y tétrica? Yo creo que se quedó usted obsoleta en un determinado mensaje que se lanzó antes de las elecciones de 2023. ¿Y sabe por qué? Porque es que aquí no había técnicos de sonido, no había técnicos de luz, es la cruda realidad. Estamos ante una ciudad que no había cultura, que no había luz, que no había sonido. En un año tenemos luz, tenemos sonido, tenemos teatros, tenemos música, nos lo estamos pasando en grande, incluida usted, y lo sabe. Señora García, me ha encantado cuando ha dicho usted que representaba un partido progresista, verde, feminista, que tenía la cultura y que creía en el amor. Y digo, la más grande. Y digo, ¿y la más grande? Sí, usted y la señora Pulido. Y yo lo comparto. Lo que ocurre es que cuando resulta que traemos recursos económicos para proteger a las mujeres víctimas de violencia de género, usted dice que no. Con lo cual ahí me hace dudar e incluso me pongo de mala leche. O cuando traemos recursos económicos para ayudar a las personas más vulnerables de la ciudad, a través de asuntos sociales, usted y la señora Pulido nos dicen que no. Y evidentemente, aunque usted me lance ese mensaje de ser un partido progresista, verde y feminista, pues a lo mejor a alguien le engaña. Pero a mí ya hace tiempo que dejaron de engañarme. Como también sabe usted que es cierto, cuando que somos capaces de llegar a acuerdo con diferentes fuerzas políticas. Habrán cuestiones en las que no llegaremos a acuerdo porque ustedes no quieren, cosa que a mí, de verdad, creo que no debe ser lo correcto, sobre todo además en la política local. Creo que en cualquier ámbito, pero fundamentalmente en la política local. Hemos llegado a acuerdo con ustedes y se lo he agradecido públicamente y en privado. Hemos llegado a acuerdo con Podemos y lo hemos hecho también en público y en privado. Y también lo hemos hecho en Vox y también lo he agradecido en público y en privado. Con los que no hemos logrado llegar a acuerdos, pues son con las 8 personas que tienen ustedes sentadas delante.
Señora Pulido, decía usted que por qué no traíamos un presupuesto, y también lo he escuchado en otra intervención. Fíjese, si usted no es capaz de apoyarme el poder destinar recursos económicos para solventar la situación en el Centro de Apoyo a las Mujeres Víctimas de Violencia de Género, ¿cómo me va a apoyar usted un presupuesto de 160 millones de euros? Lo veo prácticamente imposible. Por eso, este Gobierno está empecinado en traer punto a punto para intentar llegar a acuerdos con las diferentes fuerzas políticas, porque somos conscientes de que no tenemos mayoría, no tenemos la mayoría absoluta para poder aprobar lo que consideremos. Y somos conscientes también de la pluralidad política que hay en este arco parlamentario. Por eso se trata de buscar acuerdos con unos y con los otros. Y, señora Tejero, sin entrar en sensacionalismo, le puedo asegurar que este ayuntamiento está haciendo todo lo posible para solucionar todos los problemas de la ciudad. Y cuando usted menciona que si los presupuestos del Partido Socialista son buenos porque los mantenemos, le digo que pueden ser muy mejorables. Pero también le puedo asegurar que este equipo de Gobierno ha tenido capacidad de gestionarlos mucho mejor que ellos durante este año de Gobierno. Y también le vuelvo a decir que ojalá tuviésemos la suficiente capacidad en la oposición para aparcar el rencor y el sectarismo y fuésemos capaces de sacar entre todos unos presupuestos por ese importe que he dicho de 160 millones de euros. Pero cuando traemos punto a punto cuestiones imprescindibles para la ciudad y veo que Más Madrid vota que no, que Podemos Izquierda Unida vota que no, que Podemos vota que no y, por supuesto, que el Partido Socialista vota que no, porque están enganchados en una historia de verdad fundamentada en el rencor, pues evidentemente me quitan las posibles esperanzas de poder sacar un presupuesto, aunque este Gobierno tirará para adelante con los argumentos que le da la legislación vigente. Para concluir, cuando al principio de la legislatura tuve ocasión de hablar y decir que buscaba en el Gobierno, por un lado, la felicidad de nuestros jefes. Nuestros jefes son los vecinos, incluidos los que les han votado a todos ustedes, a los diferentes partidos de la oposición. Decía también que buscaba la felicidad de los trabajadores municipales. Lo estamos logrando. Decía que buscaba la felicidad también de los proveedores del ayuntamiento, porque a su vez nos ayudaban a hacer felices a nuestros jefes. Lo estamos logrando. Y decía también que buscaba la felicidad del tejido social, cultural, educativo, deportivo, vecinal, empresarial, de las diferentes entidades, y lo estamos consiguiendo. Eso nos iba a hacer tener un Gobierno feliz y un Gobierno capaz de sacar esta ciudad adelante. Y estoy convencido que con esfuerzo, con compromiso y con ilusión, esta ciudad la vamos a sacar adelante y vamos a lograr todos los objetivos que nos propongamos. Y para terminar, solamente permítanme que felicite a Su Majestad el Rey Felipe VI, que el próximo miércoles hace 10 años que accedió al reinado del Reino de España. Muchas gracias. Muchas gracias. Terminada esta primera parte del debate del Estado del municipio, les recuerdo que comenzamos esta tarde de nuevo a las 5 de la tarde, previa celebración a las 5 menos cuarto de la Junta de Portavoces. Creo que ya están todas las resoluciones, todas las propuestas de resolución presentadas. Si así no fuera, que se hiciera lo antes posible. Se levanta la sesión hasta esta tarde a las 5 de la tarde. Muchas gracias.